Hola, bienvenidos a La Biblia Te Guía, donde escucharás un mensaje de parte de Dios para tu vida. Buen día, hermanos, una bendición grande, que el Señor nos esté fortaleciendo con el poder de su fuerza. Acá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo le escribe esta última de las cartas. La última de las cartas que él escribió es esta, y se la dirigió a su discípulo amado, a Timoteo, al cual había dejado en Éfeso con el encargo de que pastoreara allí la iglesia. Y en este capítulo 2, versículo 1, le dice Pablo que se fortaleciera, mejor dicho, que esté siendo fortalecido. Esa es la idea de la palabra esfuérzate aquí. Que esté siendo hecho poderoso. Y esto habla de que él debía de recibir ese poder de parte del Señor Jesucristo. Y también esta palabra traducida aquí, ser fortalecido, señala a un permanecer y a un fortalecimiento continuo que debía de recibir Timoteo a fin de desarrollar su vida en el Señor y su servicio en la iglesia allí en Éfeso. Entonces él debía de recibir esa fortaleza, debía de ser hecho poderoso, recibiendo el poder del Señor mediante un permanecer y un fortalecerse de manera continua. Y luego dice, con la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta palabra en Cristo Jesús habla de la esfera en la cual y dentro de la cual él solamente podía ser verdaderamente fortalecido, en la gracia que es en Cristo Jesús. Es por medio de Jesucristo que nosotros recibimos la gracia de Dios el Padre. Y esta gracia de Dios es que ahora vos y yo hemos entrado en esta actitud, que es la actitud de Dios para con nosotros, es la actitud de estar observándonos, mirándonos y aceptándonos en su presencia, y además continuamente favoreciéndonos. Es muy interesante y de mucha bendición para nosotros recordar esto, que también Pablo lo escribe en su carta a los Efesios, donde dice en el capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que por la gracia del Señor hemos sido aceptados en el amado, por la gracia del Señor. Y constantemente estamos nosotros dependiendo de esto, de la gracia de Dios. El mismo Pablo escribe en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate vos, 3 veces, ¿no? Aparece la palabra gracia. Por la gracia de Dios, su gracia, la gracia de Dios conmigo. Es decir que Pablo reconocía que su carácter en Cristo, su carácter cristiano, la vida cristiana que él podía vivir, y lo que había logrado, lo que estaba haciendo para Cristo, él reconocía que esto era el efecto de la gracia de Dios en él. Y nosotros también debemos reconocer esto, que lo que podemos vivir ahora en Cristo, el carácter que está siendo transformado en nosotros y lo que podemos hacer para Él, lo hacemos porque es el efecto de la gracia de Dios en nuestra vida.
Es decir, que la gracia de Dios es el ambiente, por decirlo así, la esfera, por decirlo así, en la cual nosotros nos movemos, ¿no? De eso nos habla también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 2, que como ahora tenemos paz para con Dios por medio de la justificación, hemos entrado a esta gracia. Es decir, se nos ha dado acceso a esta esfera de gracia. Y esta gracia es el favor inmerecido de Dios que se derrama permanentemente en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos va transformando en nuestro carácter, va haciendo que nuestro carácter, por la gracia de Dios, sea hecho semejante al carácter de Jesucristo. Y este carácter nuevo nos lleva a acciones nuevas, nos lleva a actuar de una manera distinta, diferente, nos lleva a hacer la voluntad de Dios específica para nuestras vidas. Ese plan que Dios en su gracia ha trazado para nosotros y que Él quiere que nosotros realicemos, que hagamos en nuestras vidas. Aquello que Pablo también habla en Efesios capítulo 2, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, para que a través de nuestras vidas, esas buenas obras, que es el plan de Dios para nosotros, específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para vos, un plan para mí, es distinto para cada uno de nosotros, pero hay un punto en que todos armonizan y concordan, que es cuando todos juntos hacemos la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros cumple una parte específica de esa perfecta voluntad de Dios que se manifiesta en la totalidad, en la plenitud del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, allí distintas personalidades estamos unidos en un mismo propósito, que es hacer el plan de Dios a través de nuestras vidas. Y el plan de Dios se realiza en su totalidad cuando cada uno de nosotros estamos siguiendo el plan de Dios que Él nos mostró, nos reveló a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él actúa tanto en el individuo, en la individualidad, en la singularidad que somos nosotros, cada uno de nosotros, y en la plenitud, que es la totalidad de cada uno de nosotros unidos en un todo, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos diferentes, distintos, cierto, pero estamos unidos por una misma vida, tenemos una misma cabeza, hay un mismo espíritu obrando y actuando en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros realmente estamos viviendo dentro de esta esfera de la gracia, cuando estamos siendo fortalecidos con el poder de su fuerza, cuando de una manera continua, permanente, estamos en la presencia de Dios y fortaleciéndonos, entonces en esa gracia, en esa esfera, en Cristo Jesús, nosotros podemos, junto con nuestros hermanos, y de acuerdo a la actividad propia de cada uno de nosotros, ¿no? Que ese es el plan de Dios específico para cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros estamos aportando para que la totalidad de la voluntad de Dios a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local a la cual pertenecemos cada uno de nosotros, podemos manifestar la gloria de Dios, la presencia de Jesucristo, la palabra de Dios, el Evangelio, que al ser oído por las personas que reciben el mensaje por medio de nuestras vidas y por medio de nuestra predicación, de nuestro testimonio verbal, entonces esas personas, al ser impactadas por la gracia de Dios, también pueden ser incorporadas al cuerpo de Cristo y pueden hallar salvación a través de nosotros. Por eso tan importante lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: tú, pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía esta tarea por delante. Él era un siervo de Dios, un hombre al cual le estaba siendo demandado por medio del apóstol que cumpliera su servicio en la iglesia y a través
de su testimonio, muchos podían ser edificados en la gracia y crecer, y muchos podían ser alcanzados con el mensaje del Evangelio. Le dice en una, no sé si en la primera o en la segunda, no recuerdo muy bien, le dice: tú pues, hijo mío, haz obra de evangelista. Es decir, él también tenía que compartir el mensaje de Jesucristo con los que todavía no lo habían recibido, y también debía de enseñar la palabra de Dios. Inclusive en el 2.2, aquí en este capítulo, le dice: esto enseña a hombres fieles que sean capaces de hacer discípulos. Es decir, debían enseñar las escrituras a los que ya eran salvos también. Es decir, él tenía que ser fortalecido para cumplir su ministerio. Y nosotros también debemos de ser fortalecidos para también nosotros vivir y cumplir el servicio que Dios nos ha dado, para hacer a cada uno de nosotros. La gracia de Dios es suficiente. En la gracia de Dios tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad, y esa gracia solamente es en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto demanda, requiere, pide de nosotros. El Señor demanda, requiere, pide de nosotros una estrecha intimidad con Él, una intimidad de comunión permanente, continua, cada día. Tenemos que venir a la presencia del Señor para que Él nos fortalezca con el poder de su fuerza, para que nosotros en este tiempo también podamos vivir una vida cristiana eficaz, poderosa, gozosa, y que podamos ser testigos por medio de nuestra forma de vivir y por medio de nuestro testimonio verbal de que somos del Señor Jesucristo, y que otros también puedan llegar a los pies de Cristo, y que nuestros hermanos en la intimidad de nuestro trato, de nuestro vínculo, también puedan ser edificados, y podamos juntos ser edificados mutuamente en la santísima fe, para la gloria de nuestro Dios y para un testimonio eficaz en este tiempo aquí, en este mundo en el cual nos toca vivir y que tanta necesidad tiene de Jesucristo. Así que esto que comparto contigo, que nos ayude, que nos fortalezca, y que el Señor nos use para su gloria de manera constante. Una bendición grande, un abrazo gigante. Gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos.